pues todos sabemos que el uso del internet pues está ya completamente extendido en toda la sociedad. Tenemos que hasta hace algunos años estaba restringido a las universidades, pero ahorita pues lo tenemos en nuestra casa, en nuestros teléfonos celulares, y las empresas pues o proveedores de servicios han trasladado sus aplicaciones a internet, de manera que empleados, socios o usuarios pueden acceder a los sistemas de manera remota. Entonces eso pues nos da muchas ventajas, pero también presenta retos, y uno de los retos que se presentan es cómo garantizar que la transferencia de la información se hace de manera segura. Se tiene que controlar de alguna manera que esa información pues llegue a la persona correcta, que solamente la pueda ver la persona indicada, que no sea manipulada de manera malintencionada, y que solamente tengan acceso a ella las personas autorizadas. Entonces pues la tendencia general es que nosotros podamos acceder a nuestras aplicaciones, a nuestros servicios computacionales desde cualquier parte. Ahorita ya lo vemos en los teléfonos celulares. Hasta hace unos poquitos años los teléfonos celulares pues prácticamente se limitaban a para realizar llamadas telefónicas o mensajes de texto, pero ahorita la mayoría de los teléfonos que tienen ustedes son smartphones que cuando menos tienen Facebook, Twitter, ¿verdad? O sea, ese tipo de aplicaciones. Entonces esto lo que ha ocasionado es que una buena parte de los sistemas de información se ha sacado de lo que es la infraestructura de donde está el servidor, para que nosotros lo podamos acceder desde cualquier parte. Bueno, entonces hay que, como lo comentaba al principio, garantizar de alguna manera de que esa información pues no va a ser mal usada, que la va a ver la persona indicada, que el acceso va a ser para las personas que están autorizadas, y todo eso se engloba en una área que se llama seguridad informática, que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y de todo lo que está relacionado con esto. El objetivo de la seguridad informática pues es garantizar que tanto los recursos materiales como los de software computacionales, ¿verdad?, de una organización se usen únicamente para los propósitos para los que fueron creados y dentro del marco que fue previsto. Ese es el objetivo de la seguridad informática. Y este objetivo pues se va a lograr mediante lo que se conoce como servicios de seguridad, entre los que destacan, porque no son los únicos, son estos cuatro: lo que es el servicio de integridad, la confidencialidad, la autenticación o autentificación y el no repudio. Entonces todos los que hemos hecho uso del internet pues hemos hecho uso de estos servicios, pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que los estamos usando, porque en la mayoría de las ocasiones estos servicios son transparentes para el usuario final, ¿verdad? Simple y sencillamente, cuando por ejemplo estamos descargando una película o un archivo de música, varios de estos servicios se están utilizando y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ustedes están descargando un archivo que es muy grande y entonces ven que de repente la transmisión va aumentando y de repente como que se detiene un poco y como a veces como que si volviera a empezar. Bueno, pues eso se debe a que hay un algoritmo que verifica la integridad de la información, de los datos que están enviando, y cuando llega
detecta que la información se corrompió por alguna causa. Puede ser algo accidental o puede haber sido algo malintencionado, y entonces se solicita la retransmisión de esa información, pero no nos damos cuenta que eso está sucediendo. Esto es lo que pasa. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos servicios y luego nos vamos a enfocar en lo que es el algoritmo, el servicio de confidencialidad. Bueno, pues la integridad o el servicio de integridad lo que hace es garantizar que los datos que ustedes están recibiendo sean los que se supone que deben ser. Es decir, los datos ustedes solicitaron que se los enviaran desde algún lado o algún proceso se los envía a ustedes, y la integridad lo que va a garantizar es que les lleguen tal como salieron originalmente. Esto es lo que garantiza la integridad. Se verifica que los datos no hayan sufrido modificación accidental o malintencionada. O sea, accidental pues puede ser algún error de transmisión. Se cambian unos poquitos bits, nosotros a lo mejor no lo alcanzamos a notar, ¿verdad? Pero se modificó la información. O puede ser que alguien, o sea, intercepte la comunicación, ¿verdad? Modifique malintencionadamente sus datos. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues puede ser a lo mejor para agregarle ahí algún virus, ¿verdad? Algún tipo de archivo malicioso, ¿no? Entonces eso es lo que verifica la integridad, que los datos lleguen como originalmente salieron, ¿verdad? Y este servicio se implementa por medio de lo que se conocen como funciones de resumen o de hash o de digesto, ¿verdad? Es la manera en la que se implementan, que no es otra cosa más que tomar la información y aplicarle un algoritmo y generar un pequeño pues número de bits que se le agregan al final del mensaje. Cuando llega al lugar a donde se transmitió, se le vuelve a aplicar ese mismo algoritmo a la información original y se comparan. Yo cuando lo voy a enviar, le aplico ese algoritmo de hash, genera lo que se le conoce como un digesto resumen, que es un número de bits que pues pueden ser a lo mejor 128 bits, que se supone que debería de ser único, ¿verdad? Para esa información, se lo pego al mensaje original, lo envío, y cuando se recibe, se le vuelve a calcular ese resumen y se compara. Si los dos resúmenes son iguales, quiere decir que la información llegó íntegra. Si los resúmenes son diferentes, quiere decir que sufrió alguna modificación. El otro servicio muy importante es la confidencialidad, que consiste en asegurar que solo los individuos autorizados tengan acceso a los recursos que se intercambian. En eso consiste la confidencialidad, ¿verdad? Este servicio hace que la información sea ininteligible para aquellos individuos que no están involucrados en la operación. Es decir, si ella y yo estamos intercambiando algún tipo de información, datos, y nos pusimos de acuerdo de alguna manera para que esos datos viajen de manera segura, entonces el servicio de confidencialidad lo que va a hacer es garantizar que los datos que yo le envío a ella solamente los pueda ver ella, si ella es la persona autorizada, y los que me envía ella a mí también. En eso consiste. Y que pues no cualquiera los pueda observar. O sea, se puede observar los datos, pero no se van a entender. Y este servicio se implementa por medio de lo que se conoce como algoritmos de cifrado, ¿verdad? Descifrado, o como le llaman algunos de encriptación, le dicen, pero lo correcto es cifrado o codificación. El otro servicio de seguridad es la autenticación o autentificación, y que consiste en la confirmación de la identidad de un usuario.
y esto, pues, ese sí lo han usado ustedes y se dan cuenta de que existe, ¿no? Porque normalmente esto se hace por medio de un usuario y de un password. Entonces, este servicio garantiza que cada una de las partes o que el interlocutor o el usuario es realmente quien dice que es. Eso es lo que garantiza. Y se implementa por medio de un control de acceso, ¿verdad? ¿Cómo? Pues por lo general con un usuario y un password. Es como se implementa. Este es el menos conocido de los servicios de seguridad, el no repudio. Y muchos a veces no entienden en qué consiste, pero es muy importante, al igual que los otros 3 servicios. Este servicio consiste en garantizar que no se pueda negar una operación que se realizó. En eso consiste. Y evita el repudio de evitar este repudio de información constituye la garantía de que ninguna de las partes involucradas en una operación pueda negar en el futuro que la realizó. Por ejemplo, podría ser que ustedes enviaran un correo electrónico en donde amenazan a una persona y que luego la persona que lo recibió pues quiera tomar una acción contra ustedes y que ustedes nieguen que enviaron ese correo electrónico. Yo no lo envié. Entonces el no repudio lo que garantiza es que usted no pueda negar eso. O sea, debe haber algo que diga, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo yo que este correo electrónico salió de esta cuenta, de esta computadora con esta IP. En eso consiste. O por ejemplo, que ustedes realizaron por internet una compra con tarjeta de crédito y que después ustedes digan, yo no la usé la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y que en realidad sí lo hicieron. Entonces las técnicas de no repudio pues consisten en garantizar que ese tipo de situaciones no se presenten. En eso consiste el no repudio. Muy bien, entonces, volviendo a los servicios de seguridad, lo que es la confidencialidad se implementa por medio de el cifrado de datos, que cae dentro de lo que se conoce como criptografía. Bueno, pues con toda esta aparición de todas estas tecnologías de información y comunicaciones y del uso masivo de las comunicaciones digitales, pues se ha hecho que se presenten un número creciente de problemas de seguridad. No quiere decir que estos problemas son nuevos o que aparecieron a raíz de la internet. Estos problemas que se han presentado con las computadoras pues aparecieron prácticamente al mismo tiempo que las computadoras, pero se hacían de manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso no autorizado a los sistemas de computadora, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, se hacía buscando en la basura listados en donde venían usuarios, donde pudieran haber dejado algún password, ¿verdad? Pero claro que el hacker pues tenía que ir físicamente a donde estaba la computadora e ingresar pues lo que había encontrado por ahí, ya sea que lo hubiera encontrado o que encontrara una parte y adivinara la otra, pero tenía que ir a donde estaba la computadora. Entonces estos problemas ya existían, pero se agravaron pues porque ahora nosotros podemos acceder a un sistema desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ya no tengo que ir yo al lugar y tengo herramientas que me pueden ayudar a romper la seguridad. Entonces las transacciones que se realizan a través de internet pues pueden ser interceptadas, ¿verdad? Cualquiera con un programita que se encuentra por ahí en internet pues puede hacer que su tarjeta de red, ¿verdad?, reciba, o sea, la tarjeta de red recibe la información, pero puede ser que ustedes vean todos los paquetes que
que le están llegando al receptor, no importa que no vayan dirigidos a ustedes. Ustedes lo ven con ese software, que es un programita que lo pueden encontrar fácilmente, y ustedes podrían, si tuvieran las herramientas necesarias, pues revisar la información que viene ahí, ¿verdad? Entonces pueden ser interceptadas. Y ahora con las redes inalámbricas, pues está peor todavía, ¿verdad? Entonces la seguridad de la información, pues, o sea, debe de garantizarse. Se tiene que hacer más énfasis en eso. Entonces ya no se puede, ¿verdad?, enviar información confidencial, información sensible. No se puede enviar a través de que se sigue haciendo, ¿verdad?, pero no se debería de enviar a través de correo electrónico, pues porque esos mensajes pueden ser interceptados y fácilmente vistos, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, de alguna manera, pues protegerlos. Entonces la criptografía, de eso se encarga. La criptografía de la práctica y el estudio de las técnicas para comunicaciones seguras en presencia de terceras partes, a los que se les conoce, ¿verdad?, normalmente como adversarios. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una comunicación entre dos o más personas, pero hay otras personas presentes en esa comunicación, pues potencialmente podrían interceptar nuestros mensajes y ver lo que nosotros estamos enviando. A esas personas malintencionadas se les llama adversarios, ¿verdad? Entonces un adversario puede interceptar nuestra comunicación y ver nuestros mensajes, que podrían llevar información confidencial, como que muy comúnmente se hace, que números de cuenta, números de tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, o los archivos que van anexos, ¿verdad? Ahí te va un estado de cuenta y los manda uno con un exceso de confianza sin cifrar. Entonces pues cualquiera que tenga los conocimientos mínimos, pues lo puede interceptar y ver nuestra información. Entonces de eso es lo que trata la criptografía. Y la criptografía moderna, ¿verdad?, porque pues la criptografía también pues no es moderna, ¿verdad? O sea, no se acaba de inventar, eso es desde hace muchísimo tiempo, desde antes de Cristo, yo creo. Entonces pero la moderna se basa principalmente en la teoría matemática. Llevan muchas matemáticas involucradas. Anteriormente pues a lo mejor consistía nada más en tener un código en donde se reemplazaban unas letras por otras, o en tener algún dispositivo mecánico, ¿verdad?, que tenían grandes ruedas, dientes, que al girarlo pues codificaban el mensaje. Ahora no, ahora se basa principalmente en la teoría matemática. Y mientras más seguro es el algoritmo de cifrado, pues la teoría matemática que se usa es más compleja, ¿verdad? Entonces los algoritmos de cifrado pues están diseñados alrededor de las hipótesis de cálculo de dureza, ¿verdad? Lo que se busca en un algoritmo de cifrado es que sea difícil de romper, ¿verdad? Existen actualmente estándares para cifrar información que tienen un nivel de seguridad alto, pero no son irrompibles, ¿verdad? Pues se pueden romper. Mientras más seguro sea, pues tenemos que usar técnicas de cifrado más complejas, ¿no? Entonces, pues el cifrado de datos pues va a ser el proceso de transformar la información, que normalmente se le conoce como texto plano, que no tiene que ser texto, ¿verdad?, pero así se le conoce. O sea, puede ser cualquier tipo de información, pero cuando no está cifrada se le llama texto plano, mediante un algoritmo para que sea ininteligible para cualquiera, excepto para aquellos que conocen, que tienen los conocimientos especiales, o sea, que tienen lo que se conoce como la clave o llave. Entonces vamos a tomar nuestra información sin cifrar, le vamos a aplicar un algoritmo de cifrado con una llave, y entonces la persona que lo quiera descifrar pues va a necesitar de esa misma llave o de una llave, ¿verdad? Otra persona pues va a poder ver la información, pero no le va a entender,
porque está cifrada. Hagan de cuenta que lo vamos a mezclar ahí. Muy bien, entonces estos algoritmos de cifrado o técnicas de cifrado se clasifican en dos categorías muy importantes. Los algoritmos de cifrado que se conocen como de llave simétrica y los algoritmos de cifrado de llave asimétrica o de llave pública, ¿verdad? Muy bien, entonces en los algoritmos de cifrado de llave simétrica, o sea, la característica es que se utiliza la misma llave para cifrar y descifrar. Eso es lo que esa es la característica y es el que normalmente nosotros utilizamos. Si ustedes, por ejemplo, han por ahí codificado por ejemplo, una hoja de Excel o por ejemplo un archivo de Word, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, hay una opción por ahí que me permite codificarla. Entonces les va a pedir una llave y ustedes le pueden poner ahí, por ejemplo, su número de control, ¿verdad? Ustedes le ponen, a veces les pide un mínimo de caracteres, ¿no? Pero lo codifican con su número de control. Cuando lo quieran abrir, pues le va a pedir una llave que va a ser la misma con la que lo cifraron. Entonces estos algoritmos como ese se llaman de llave simétrica, ¿no? Entonces las llaves en la práctica representan un secreto que está compartido entre dos o más partes que se pueden utilizar para mantener un vínculo de información privada. Es decir, si yo voy a cifrar un archivo de Word o de Excel con un algoritmo de llave simétrica y se lo voy a enviar a otra persona o a otras personas, pues todos los que quieran acceder a ese archivo o los que quieran descifrarlo tienen que compartir esa llave que se llama secreta. El proceso de cifrado es muy simple. Los algoritmos no son tan complejos, ¿verdad? Los de llave simétrica. Y consiste en que yo voy a tomar un texto, un archivo al que se le conoce como texto plano, y con una llave le voy a aplicar un algoritmo de cifrado, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se ve? Tomo mi texto, mi archivo original que se conoce como texto plano, que en este caso es un texto, y con una llave le aplico un algoritmo de cifrado y entonces me va a dar un texto cifrado que es ininteligible. Ese es lo que se va a transmitir. Cuando llega al lado donde lo queremos descifrar, le aplicamos el mismo algoritmo, pero al revés, ¿verdad? Pero utilizamos la misma llave, la misma. Por eso es que dice que la tienen que compartir los dos, ¿verdad? Se le aplica el algoritmo de descifrado, son las operaciones inversas con la misma llave, y entonces recupero el archivo original, ¿verdad? Ese es el algoritmo, es el esquema de cifrado más utilizado, el más simple. Entonces, este tipo de algoritmos de llave simétrica tienen la ventaja que son relativamente fáciles de implementar, fáciles de entender. Las operaciones matemáticas que están involucradas son relativamente simples y nos permiten cifrar volúmenes de información muy grandes. Hay de diferentes tipos, hay cifradores de bloques, cifradores de carácter, etcétera, etcétera. Pero nos permiten cifrar o codificar grandes volúmenes de información. La desventaja es que no son muy fuertes, ¿verdad? Aún el estándar de cifrado que se utiliza actualmente, pues con una computadora así no muy poderosa y con un poco de tiempo, ¿verdad? Pues se puede romper. Esa es la desventaja que tiene, ¿verdad?
Otros algoritmos de cifrado son los de llave asimétrica, que también se le conoce como criptografía de llave pública. Y esto se refiere a un sistema criptográfico en donde se requieren dos llaves diferentes. Una que me va a permitir codificar o cifrar el texto plano, y necesito otra llave diferente para descifrar o decodificar el texto cifrado, ¿verdad? Por eso se le llama asimétricas, no son la misma llave. Una es para cifrar y otra es para descifrar, ¿verdad? Y ninguna de las dos llaves hace las dos funciones. Una cifra y la otra descifra, ¿verdad? Además, la otra característica de estos sistemas es que una de estas llaves se hace pública y la otra se va a mantener como secreta o privada, ¿verdad? Entonces, estos algoritmos son mucho más seguros. Y así a grandes rasgos, lo que hacen es utilizar números muy grandes, pues normalmente números primos muy grandes, y le aplican una función a ese número que tiene un inverso. Hagan de cuenta como si fuera multiplicación y división. Tomamos un número, ¿verdad?, muy grande, le aplicamos una operación que tiene un inverso. Por ejemplo, le aplicamos una división y el inverso de la división es la multiplicación. Entonces me genera un número. Entonces ya tengo dos, el original y el que resultó de aplicarle la operación. Entonces, para recuperar el dato original tengo que aplicar la operación inversa, ¿verdad? Así a grandes rasgos eso es lo que se trata. Pero claro que las matemáticas que están involucradas pues están ya muy complicadas, ¿verdad? Muy complicadas. Pero básicamente así funciona. Es muy seguro, ¿verdad? Es muy seguro, pero tiene una gran desventaja, que solamente me permite codificar pequeños bloques de información. O sea, con un algoritmo de llave pública o asimétrica no puedo codificar, por ejemplo, un archivo de video. No puedo codificar ni siquiera un documento de Word de 3-4 páginas, porque me permite cifrar pues 128, 256 bytes, muy poquito, muy poco. Ahorita no tengo el dato, no me recuerdo exactamente cuánto es, pero son un número de bytes muy reducido. Esa es la desventaja que tiene. Entonces lo que se hace es que este tipo de algoritmo de cifrado se utiliza con otros mecanismos en donde lo que se hace es cifrar otra llave simétrica. O sea, se utiliza en muchas ocasiones en combinación con un algoritmo de cifrado de llave simétrica en un esquema. O sea, se hace un esquema de envío de llaves, pero las llaves no se envían en texto plano, sino que se les aplica uno de estos algoritmos, y entonces ya que se transmitió la llave, la otra persona puede recibir el archivo más grande y descifrarlo, ¿verdad? Eso es una combinación, porque realmente no se puede hacer mucho con estos algoritmos de cifrado de llave simétrica. Muy bien, entonces así a grandes rasgos o como funciona es: yo tengo mi texto, ¿verdad? Y voy a utilizar una llave privada para cifrarlo. Lo cifro y el que lo recibe pues va a tener una llave diferente. Miren, esta es la privada, esta es la pública. Lo descifro y obtengo el mensaje original, ¿verdad? Y así es como funciona este sistema. Y hasta aquí llego. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿O ya se quieren ir? Bueno, pues por mi parte eso es todo. Si no tiene ninguna pregunta, ¿sí?